Soy el pastor Johan van Beek. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuamos con la serie de estudios bíblicos llamada La necesidad de examinar si uno realmente fue salvado y cómo cada uno ha de examinarlo. Hoy vamos a hacer el estudio bíblico 24. El título es el siguiente: Lo que los verdaderos hijos de Dios oran y cómo lo hacen, prueba que Dios realmente los salvó. Parte 7. Si en los últimos estudios bíblicos, también en el estudio bíblico 23 de la última vez, vimos que cada verdadero cristiano ha sido transformado por la obra poderosa de Dios, ha sido salvado de sus pecados para tener una mente nueva, también en cuanto a lo que se refiere a su vida de oración. Él es totalmente diferente a los cadáveres espirituales, es decir, cadáveres las personas que están perdidas. Esto a través del Espíritu que le fue regalado a partir del momento que el Espíritu Santo vino a vivir en él, en su verdadera conversión, en su regeneración. Hemos visto que estas características son descritas en la Biblia y a la luz de ellas pudimos ver que uno puede probarse. ¿Soy salvo realmente? ¿Tengo el espíritu de discernimiento que vive en mí? ¿He hecho las cosas que he hecho para agradarle a Él y en dependencia de Él? Y permanecí orando y pidiéndole también junto con los otros cristianos: oh Señor, guíame correctamente, porque no puedo hablar ninguna palabra sin tu guía. No puedo mostrar el ejemplo a las otras personas si tú no me capacitas. Yo te lo pido, y los otros cristianos también oran junto conmigo para ello. Hemos visto diferentes pasajes y hoy queremos continuar con la historia de Hechos 20. La última vez vimos la primera parte. Esto es Hechos 20, versículo 17, hasta el final, hasta el versículo 24. Hoy queremos hacer la segunda parte, y esto es Hechos 20, a partir del versículo 25. Y es hasta el final del versículo 38, pero no creo que lleguemos tan lejos. Pero vamos a llegar lo lejos que sea necesario, conforme a cómo nos guía el Señor. Ahora, acá se trata de esas palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso. Anteriormente había estado trabajando 3 años fielmente en Éfeso, lo vemos en Hechos 19. Él ganó a muchas personas para el Señor, tuvo mucho éxito. Todo lo que hizo ahí y dijo ahí a las personas perdidas, a las personas salvas, trabajando con éxito para el Señor, para enriquecer a los cristianos, para ganar personas perdidas, para capacitar a los cristianos. Todo lo que dijo lo hizo guiado por el espíritu de discernimiento que vivía en él, para la gloria de Dios Padre y del Hijo, para el bien de las personas. El Espíritu Santo, sin embargo, le mostró que se acercaba el tiempo de alejarse de nuevo de Éfeso, de irse. Y entonces se fue a Jerusalén, en dirección a Jerusalén, para llegar allá a Jerusalén en Pentecostés. Y el Señor le guiaría hasta ese punto y le ayudaría luego allá. Pero Pablo sabía, lo vimos la última vez, que él tenía que mostrarle a los ancianos de Éfeso cómo ellos habían de cuidar de las ovejas del Señor Jesucristo en Éfeso, tal como Él lo había hecho, porque Él ya no estaría ahí. Vamos a ver una vez más lo que... Vamos a continuar donde quedamos la última vez. Pero antes de continuar con los nuevos puntos, queremos comenzar con la confirmación de que todo tiene que estar acompañado de oración. Y por eso vamos al versículo 32 de Hechos 20. Versículo 32.
Pablo estaba casi al final de sus palabras de despedida a los ancianos de Éfeso y dice lo siguiente: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Con esto quiso decir, yo oré por ustedes, sigo orando por ustedes, porque solo así podemos encomendar a Dios a los otros cristianos, y esto es a través de la oración, con las peticiones por ellos. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Sí, él oraba para que ellos pudieran continuar creciendo, para que reciban más de lo que ya tienen en Cristo, que lo reciban en la práctica y finalmente así poder recibir la herencia final en el cielo con todos los santos. Así, eso es lo que actúa el Espíritu de discernimiento, el Espíritu Santo en nosotros. Nos lleva a que oremos por las por las peticiones espirituales, porque cuando Él nos salvó, nos dio las prioridades correctas. Antes, cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, nuestras oraciones tenían las prioridades incorrectamente. Orábamos sobre todo por las cosas terrenales y los deseos de la carne a partir de nuestra salvación. Sin embargo, tenemos la mente en Dios Padre, en Cristo, en la relación de primer amor con Él, con el espíritu de discernimiento. Pedimos por los motivos espirituales nuestros de los cristianos. ¿Tienes tú esta mente como Pablo la tenía? Bueno, vamos a continuar ahora entonces, como dije, ahora a partir del versículo 26. Leo a partir del versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Sí, todos juntos oraban. Yo estoy seguro de que Pablo oró por ellos. Oh Señor Jesús, oh Padre Celestial, guíalos a través de tu Espíritu, el Espíritu tuyo que vive en ellos. Guíalos a los ancianos en Éfeso. Déjalos que hablen correctamente, que sigan mi ejemplo, que trabajen entre las personas perdidas, que edifiquen a tus hijos salvos. Pero también ellos oraron por Pablo, podemos saberlo. Oh Señor, estamos agradecidos de que nos has regalado 3 años a nuestro hermano Pablo, pero ahora él tiene que irse en dirección a Jerusalén. Estamos tristes por ello, pero guíalo, Señor, guíalo correctamente. Cuídalo, guárdalo en su camino, hasta que llegue allá y que llegue en Pentecostés y dale, por favor, qué decir a las personas perdidas, con qué ejemplo, con qué mente, guiado por el amor de Cristo para poder ganarlos para ti, Señor. Y qué es lo que tiene que decirle a las personas salvas para edificarlos. Así es cada cristiano, lo hemos visto. ¿Tienes tú esta mente? Si es así, eres salvo. Si aún no fuera el caso, entonces tienes que ser sincero para contigo mismo. Tú eres una falsedad, tú tienes que ser salvo todavía. Ahora vamos a ver otro precioso hecho en cuanto a nuestro tema que debemos tocar ahora. Y esto es, a través del Espíritu Santo como Espíritu de discernimiento que vive en nosotros, el Padre Celestial y el Señor Jesucristo nos muestra su amor para con nosotros y nos muestra en parte las cosas que tienen que ver con nuestra historia personal como personas en este mundo. Pero no de una forma simplemente general, cosas terrenales, sino en cuanto a las cosas que nos ayudan para poder hacer nuestro ministerio correctamente para el Señor desde un nivel espiritual. Y esto es lo más importante para Él, más importante que cualquier otra cosa. Por un lado, hay ciertas cosas que Él nos manifiesta, por otro lado, Él no nos manifiesta todo. Los motivos los voy a mencionar. Vamos a ver primero los versículos. La última vez hemos visto que Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso, sí, en el versículo 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Es decir,
Dios me ha mostrado, su Espíritu me ha mostrado, no puedo permanecer acá, tengo que ir a Jerusalén. Eso quería hacer él, porque él quería hacer la voluntad de Dios. Entonces, dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él no sabía qué le sucedería, todos los sufrimientos que tendría allá y cómo él sería luego atormentado allá o no atormentado o todo lo que podría pasar allá. Él solo sabía, conforme a lo que vemos en el versículo 23, que él sufriría para el Señor, pero no todos los detalles. Versículo 23. Leemos, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sí, a través de los hermanos que tenían dones proféticos, el Espíritu Santo le confirmó aquello que él había escuchado del Espíritu, del Señor a través del Espíritu. Allá voy a sufrir, pero eso lo hago para Él. Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si yo busco trabajar para Él, servirle a Él, por más que me cueste todo, nosotros recibimos en parte conocimiento, nos da eso con su amor, para que no nos desanimemos. Porque nos dice, tú no vas a poder continuar acá, tienes que volver a Jerusalén. ¿Lo escuchó eso? Pero en Jerusalén también trabajarás para mí poderosamente. Pero el tiempo se ha acabado conforme a mi designio de que sigas acá. Tú tienes que ir ahora a Jerusalén y yo te voy a guardar en el camino hacia allá, te voy a guiar también y para que tu trabajo con las personas salvas y las personas perdidas en el camino hacia Jerusalén. Pero ¿por qué razón no nos son dichas todos los detalles? Debido al hecho de que nosotros de que Él quiere que le sigamos con todo encanto y todas nuestras fuerzas, sin desanimarnos. Y por otro lado, para que permanezcamos dependientes de Él. Y esto sucede a través de que Él no nos dice todo, para que paso a paso nos apoyemos en Él, seamos fortalecidos en Cristo, a través de que nos apoyemos cada vez de una forma más completa en Él. Qué preciosa la manera tan armónica de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, para su actuar para con nosotros. Actuando de esta forma tan armónica, fortaleciéndonos por un lado y animándonos por otro lado, haciéndonos más dependientes de Él. Y así podemos agradarles a Él, al Padre, al Hijo. Esa es tu experiencia. Si es así, entonces sos salvo. De otra forma, aún no. Ahora vamos a ver otro hecho que tenemos que aprender, y esto es de versículo 26. Él le dijo a los ancianos en Éfeso, le dijo, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Yo no soy un asesino espiritual. Yo no he asesinado a nadie espiritualmente, sino que les he dicho todo lo que se refiere a la voluntad de Dios, de lo que ustedes tienen que saber para poder ser edificados, fortalecidos y preparados en el ministerio, en vuestro andar con el Señor. Yo no les he dicho una parte de la voluntad de Dios. Así son los hijos de Dios. Ellos mostramos así que tenemos el verdadero amor de Dios, el amor de Cristo, y permanecemos constreñados por el Espíritu para actuar así.
a través de que no escondemos las cosas que hemos de decir. Eso lo encontramos también en Hebreos capítulo 11. Noé, antes de que muriera, luego de haber hecho la voluntad de Dios, escuchó de Dios el testimonio en el hombre interior de que le había agradado. En el caso de Enoc, tú me has agradado. Eso es lo que queremos escuchar. Eso queremos escuchar. Te hemos agradado, Señor, te hemos agradado. Eso me alegra saberlo, Señor, porque los amamos a Él más que cualquier otra cosa. Sí, antes de que Enoc fuera traspuesto para no ver muerte, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si tú anduviste conmigo. Oh, qué lindo cuando uno puede tener esto, ¿no? Estamos agradecidos cuando sabemos no somos asesinos espirituales, hemos dicho lo que teníamos que decir, hemos andado con Dios, cueste lo que cueste. ¿Es esta tu mente? ¿Es eso lo que te alegra más que cualquier otra cosa? ¿Te llena de gozo cuando el Señor te muestra a través del Espíritu que vive en ti? Tú me has agradado. Continúa así. Él nos alaba porque Él nos capacita. Él nos da de su gracia para esto. Y así nos motiva a continuar. Ahora, Caín era totalmente diferente. Leemos, pues, de Caín. Luego de que él había matado a su hermano Abel por odio. ¿Dónde está Abel, tu hermano?, le preguntó Dios. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Tengo que andar cuidándolo, guardándolo, para que no tenga problemas? Así no son los cristianos. Así éramos en parte cuando estábamos perdidos, porque en aquel entonces teníamos la mente en nuestras propias cosas, son egoístas. Pero ya no es así, porque nos ha cambiado. Y su espíritu es el espíritu de amor entregado para con los amados. Y por esa razón el autor de la carta a los Hebreos escribió en Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Sí, el autor de la carta a los Hebreos sabía que podía existir la posibilidad de que hubiera cristianos entre los hermanos en la iglesia de los hebreos que no fueran verdaderos hermanos, que fueran falsos hermanos. Eso leemos también en Gálatas capítulo 2, versículo 4, sobre los falsos hermanos que son introducidos a escondidas a las iglesias. Eso sabemos, que pueden ver personas que no sean salvas, que parecen hermanos, pero que no lo son. Y por eso dice el autor de las cartas de los Hebreos que hay que exhortarlo, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Te sientes tú empujado a exhortar a una persona que dice ser cristiana, exhortarla hoy, por supuesto con amor, con la compasión de Cristo? Y con ese amor que tú tienes a partir del momento que el Señor te ha salvado a través del Espíritu. Si tú tienes ese deseo de actuar así, entonces sos un verdadero hijo de Dios porque lo haces por amor, no con una mente malvada para criticar o para juzgar, sino para ayudar, para que la persona pueda ser salva antes de que su corazón sea endurecido completamente por el pecado. Pero hacemos todo para ayudar a los hermanos, para ayudarnos mutuamente. Romanos 15, versículo 14, Pablo dijo a la iglesia que se encontraba en Roma lo siguiente: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros, o mejor dicho, mejor traducido, edificaros los unos a los otros. Si todo lo que han ustedes aprendido lo utilizan para ayudarse mutuamente,
Ustedes se edifican mutuamente en amor y en compasión. Las cosas que hemos aprendido. El espíritu de discernimiento nos empuja a que actuemos así, nos constriña, digamos, desde dentro hacia afuera. El amor de Cristo es el que nos constriña a través del espíritu de discernimiento, el Espíritu Santo. ¿Qué palabras he de utilizar para fortalecer a este hermano, para enseñarle, para ayudarle a que avance? Y lo hacemos mutuamente, porque nos amamos en el amor de Cristo, porque pertenecemos a Dios y a Cristo. Tú tienes esta mente, así esta mente tenía Pablo, y por eso era su conciencia limpia, y el Señor confirmó. Sigamos el ejemplo de Pablo, sigamos el ejemplo de Cristo por esto. Bueno, acá tengo que cerrar. La próxima vez, Dios mediante, podremos continuar, pero siempre y cuando aprendamos las lecciones que tenemos que aprender. Pruébate, tienes tú estas características, vives en esta conciencia. Avanzas de esta manera, guiado por el Espíritu Santo. Entonces tú eres sobrenatural, tú has sido salvado, regenerado. De otra forma, tú tienes que asegurarte. ¿No será que yo esté perdido, que sea una falsedad? Y si fuera que te das cuenta de eso, no descanses hasta que le hayas pedido al Señor con toda decisión que te salve y te haya salvado. La próxima vez continuaremos con cosas maravillosas. Oren entre tanto para que pueda hacer todo esto. Gloria al Señor. Amén.